Ya, ahí ya estoy grabando. Están entrando sus compañeros. Bueno, ya, entonces estamos viendo, analizando un poquito la pirámide de Maslow, ¿verdad? Para ver cuando una persona tiene satisfechas sus necesidades humanas, ¿no? Entonces, yo pensaría que la mayoría estamos tal vez aquí, ¿no? O tal vez un poco por acá. Entonces, todavía nos falta satisfacer todas nuestras necesidades humanas. Bien, hablemos entonces un poquito de los dones humanos. Aquí nos indica que los dones humanos nos caracterizan a nosotros los humanos porque somos seres racionales, ¿no? Y que tenemos una disposición para autónomamente y libremente tomar conciencia de nuestra realidad personal y elegir nuestro propio propósito de vida, ¿no? Entonces aquí estamos hablando un poco de lo que es la libertad, ¿sí? Entonces los humanos pues somos los seres racionales. Déjenme admitir aquí a los compañeros. Ya, la raza humana pues somos seres racionales, es decir, que pensamos. Esta es otra de nuestras habilidades mentales que nos ha puesto por encima de las demás razas, ¿verdad? Aunque a veces nos comportamos como que si no razonáramos muy bien, ¿verdad? Porque también somos seres emocionales y eso ya lo vimos en el tema de marketing, de que deberíamos ser 100% racionales, pero la parte de la emoción pues como que nos hace tomar decisiones que nada que ver. Ya, y estas decisiones, y es algo que se respeta, y es algo que está en la mayoría, y es algo que lo que buscamos, ¿verdad? Es tener la libertad. Entonces, se supone que vivimos en un mundo donde nosotros podemos tener autonomía y libertad para tomar primero conciencia de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y después poder elegir, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es decir, podemos elegir nuestro propósito de vida, ¿no? El propósito de vida generalmente, o bueno, anteriormente se imponía, pero ya hoy en día, pues, ya sabemos que es mejor que cada cual escoja su camino, ¿verdad? Y no le impongan y no se autoimponga algo que realmente no le nace, ¿no? Porque es como que se está autocondenando. Ya, entonces, toda esta condición humana, toda esta parte especial del hombre, ¿verdad? Es lo que nos va a permitir reflexionar para así escoger libremente nuestros caminos, ¿no? Bueno, y ya hablamos un poco de algunos de estos dones. Uno de esos dones humanos es el autoconocimiento. Me llegó Obando. Déjenme revisar, creo que Obando no lo había. Ah, no, Ortiz era el que no estaba en lista. Obando sí la había puesto. Ya, entonces estábamos tomando el tema del autoconocimiento y lo que nos dice aquí el libro es que el autoconocimiento nos va a permitir definir nuestra misión o nuestra visión personal, ¿no? Algo de esto ya habíamos hablado, que nuestra misión era lo que nos motivaba a hacer lo que hacemos y que nuestra visión era cómo nosotros nos veíamos en un futuro. Entonces, a través de que nosotros conozcamos cuál es nuestra misión y visión, ¿verdad? En este caso de manera personal, no a nombre de la empresa, sino a nombre del emprendedor como la persona que conoce, este, que conoce qué lo dirige, ¿sí? Entonces, una vez que el emprendedor tiene conocimiento de esto, pues va a tener un poco más claro su toma de decisiones, ¿no? Y a través de esto de aquí, dice que podemos integrar nuestras necesidades y nuestras capacidades, ¿no? Entonces, nuestras necesidades para saber qué buscamos y nuestras capacidades para saber qué somos capaces de hacer.
¿sí? Y todo esto con alineamiento de cuáles son nuestros principios. Esto dice que va a permitir examinar los paradigmas o mapas mentales que cada cual posee. Nadie es igual a otro, cada cual somos un mundo diferente. Decían por allí, ¿verdad? Y esto pausa, pausa punto aparte, es algo que tal vez no es de este mundo, pero decían por ahí que cada uno de nosotros en este planeta somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Por ahí nos parecemos uno que otro porque generalmente, generalmente nos juntamos con nuestros iguales, ¿verdad? Pero somos similares, pero no somos iguales. Entonces, somos únicos y irrepetibles en el universo y entonces somos, como dicen por allí, somos una huella digital, ¿verdad? En el universo. Entonces somos irrepetibles, ¿verdad? Cada cual tiene sus propios paradigmas. Bien, entonces, regresando acá a nuestro conocimiento, ¿verdad? Cada cual tiene sus propios paradigmas y sus propios mapas mentales, es decir, tiene sus propias creencias, sus propias limitaciones. Y nosotros podemos, o cada uno de nosotros podemos observar cuáles son nuestras raíces, es decir, de dónde venimos, y los frutos que hemos alcanzado en nuestra vida, es decir, que hemos conseguido con nuestra manera de ser. Entonces, en el caso del emprendedor, pues, seguramente aquí tiene bastante tela que cortar. La conciencia moral. Esta es otra de los dones humanos que vamos a analizar. Dice, la conciencia moral nos va a ayudar a delinear aquello a lo que uno está dispuesto y a lo que no está dispuesto. Es decir, todos nosotros tenemos una moral, generalmente la moral se construye en el hogar, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos alineados con nuestros principios, sabemos lo que estamos dispuestos a hacer, lo que no estamos dispuestos a hacer. Aquí podemos volver a aplicar el ejemplo de hacer un producto y incluir las baterías o no incluir las baterías, ¿no? Eh, Nuestra moral va a estar dictada por nuestros valores, ¿verdad? Valores rectores que caracterizan nuestra personalidad, ¿no? Y como les decía, cada cual es único y irrepetible, por lo tanto, no vamos a pensar igual, o por lo menos no la mayoría de los casos. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener una conciencia, ¿verdad? Por lo general, la conciencia está basada en los principios. Y si tienen buenos principios, seguramente van a tener una buena moral, ¿no? Algo que tal vez en el transcurso de los tiempos y de los años, nos hemos dado cuenta que a los políticos, de manera general, ¿verdad? Han demostrado en más de una ocasión de que como que no tuvieran esa conciencia, ¿no? Porque algunos políticos, o la mayoría de los políticos, parece que no tienen una conciencia que los limite este, en cuanto a gestionar, ¿verdad? A favor de la gran mayoría que es el pueblo, ¿sí? Entonces, los políticos, pues por lo general se caracterizan porque generalmente se presentan como personas muy conscientes y muy morales, pero cuando ya están en ejecución, generalmente dejan mucho que desear. A veces no es solamente los políticos, sino que es todo el sistema que los ata de manos. Bueno, entonces, en pocas palabras, siempre hay que tener conciencia, siempre es mejor tenerla y aplicarla, ¿verdad? A no tenerla. La imaginación creativa, también creo que hablamos de la imaginación, dice este es el tercer don, y que podemos activar para definir nuestro propósito, es decir, para que esa imaginación nos ayude a conseguir nuestras metas, ¿no? Dice, consiste en crear la declaración de
la misión o visión personal de tal manera que sea profunda, es decir, que, que no sea algo como una canción de reggaetón, así que, esta rimó, ya esta la pongo. No, sino que tenga un mensaje, ¿verdad? Entonces, nuestra misión y visión debe ser profunda y tiene que nacer desde lo más profundo de nuestro ser, porque en el fondo, pues todos queremos el bienestar y el progresar, ¿verdad? Pero eso es muy, muy en el interior y ese interior bien intencionado y bueno, ¿verdad? Que tenemos por dentro, pues, se va llenando de capas de nuestras experiencias, nuestra sociedad, de lo que nos han enseñado, y algunas veces pues lo que ya queda hacia afuera, ¿verdad? Ya no es lo más limpio que nació en nuestro ser, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros creamos nuestra misión y visión personal, tiene que ser algo que realmente que realmente nos motive, que no sea, que realmente lo queramos así. ¿Ya? Y lo que nosotros nos propongamos, nuestra misión y visión, tiene que tener la suficientemente amplitud, es decir, abarcar la suficientemente área y la flexibilidad, es decir, que se pueda adaptar, ¿verdad?, a las condiciones que van a ir cambiando en nuestra vida, porque como ya lo hemos mencionado, pues todo en la vida cambia, ¿verdad? Y lo único seguro es que todo va a cambiar y que habrá que adaptarse. Algo yo veía, algo yo veía hoy día un documental que hablaba de la música y hablaban de cómo la industria de la música primero se fue como que a la quiebra, pero que ahora están bien, o sea, se han recuperado. Y esto es a pesar de cómo ahora manejamos el tema de la música. Y yo la verdad que no le presté mucha atención a ese tema, pero sí me di cuenta de que primero nosotros teníamos los artistas y los artistas sacaban sus discos y luego le pirateábamos los discos, pero los artistas reclamaron sus derechos de autor, y entonces sus discos ya estaban protegidos y entonces nosotros tenemos que pagar por los discos, ¿no? Y más o menos se pagaba 15, $25 por un disco de un artista y lo triste es que a veces del artista a usted le gustaba una o dos canciones, entonces como que el resto no gustaba tanto. Entonces, de eso de allí, de eso de allí, salió, o sea, primero se hizo la piratería de los discos, ¿verdad? Pero luego con las leyes de propiedad intelectual, pues eso se restringió más o menos, ¿no? Entonces los artistas, pues, tenían buenos ingresos. Pero luego vino el Napster, ¿verdad? Yo la verdad que no utilicé el Napster, y el Napster permitió las comunicaciones punto a punto. Las comunicaciones punto a punto son comunicaciones entre redes, entre usuarios, ¿verdad? Y al no tratarse de una red y al no tratarse de un punto fijo, son más difíciles de rastrear. Y allí se fomentó la piratería. Y nuevamente, pues las empresas se vinieron para abajo. Y después de eso, de la piratería, pues nuevamente los artistas, y es verdad, los artistas viven de su música y viven bien, y con la piratería pues ya no venden, ¿no? O sea, yo voy, compro el CD del artista, copio esos archivos en MP3, los subo a la red y ya nadie más los compra, ¿no? Entonces, los artistas pues se vieron limitados en cuanto a sus ingresos, ¿no? De allí vienen los temas de los streaming, ¿verdad? El tema del streaming permite escuchar música en línea y no estoy muy seguro cómo funciona y ahí es donde yo me quedé en el documental. Y- pero, por ejemplo, con Spotify usted puede escuchar las canciones directamente de la red
y aparentemente creo que no se paga, no sé si alguien lo ha utilizado y puede explicar un poco mejor esa parte, pero de alguna manera el uso del streaming ha impulsado nuevamente a las empresas, no hacia los artistas, pero hacia las empresas. Dígame, Cristian. Ingeniero, buenas noches. Yo conozco un poco del tema, tanto el Spotify como el YouTube, Bien, porque hay muchas veces que me pongo a ver y, por ejemplo, en el Spotify, empezando por el método de pago, el individual, si no recuerdo, cuesta 5, el familiar cuesta como 10, pero el método de cómo se le paga, en este caso al artista, es por medio de reproducciones. Dependiendo de las reproducciones, se le paga cierto porcentaje, que si no recuerdo son de 20 a 25 centavos por reproducción. Entonces, por eso si nos damos cuenta, cuando uno abre Spotify y abre el cantante y salen los más reproducidos, son realmente los que más le han generado dinero a la persona. Por eso es que se hacen remix o cosas así, y cosas que van a la misma canción, la vuelven a sacar, o ahora que se está haciendo también los remasterizados, que son las mismas canciones, lo único que hacen es volver a grabarla, pero en mejor calidad, cosa que uno dice, ah, mira, así sonaba esto, lo acá. Y de la misma manera, YouTube. YouTube se le paga por el tema de los viewers. Bueno, antes se pagaba por los likes y se medía por los likes, pero la última vez que estaba viendo un video de eso, decía que estaba yendo mal YouTube, y ahora se verifica por los viewers, porque como hubo errores de código, si me lo recuerdo, en los me gustas y los no me gustas, cuando un video tenía un porcentaje de 1 millón de viewers, pero tenía 100 likes y 200 no me gusta, eh, lo que hacía el algoritmo de YouTube es, no, esta página no sirve porque tiene más no me gustas que me gusta. Entonces, lo que actualizaron en YouTube ahora es que no le están dando tanta validación a los likes, y no los likes, sino a los viewers. Es lo que sé hasta el momento. muchas gracias por la información. Si gusta, puede ponerse ahí la participación en clase. Dígame, Kevin. De hecho, siguiendo con el tema de Spotify, es verdad que a los artistas se les paga por reproducciones. Y por eso mismo Spotify en los últimos años ha estado teniendo gastos, ya que al pagar así no es un gasto fijo, porque dependiendo de las reproducciones le va a pagar menos o más a los artistas. Y por eso Spotify en estos tiempos está buscando más decantarse por el lado de los podcasts y contratar a gente famosa y traerla a su plataforma y así pagarle un sueldo fijo para no tener un gasto variable, ¿no? Si le pongo un sueldo fijo sería un gasto que se puede medir y puede obtener ganancias, pero sí, por eso está cambiando en ese tipo de gasto. Ya, gracias. Pero yo tengo una duda, a ver si ustedes que conocen del tema. Yo casi no uso mucho Spotify porque yo sigo utilizando MP3 y no soy tan afecto a escuchar mucha música, pero yo no he pagado nada. Es Entonces, que Spotify también da la opción de suscripción gratis, pero te reproduce anuncios. Cada 3 músicas te reproduce un anuncio y de esa forma ganan dinero ellos, con anuncios. o sea, por los anuncios, ya ahí ya está cerrado el círculo. Ya, entonces ahí póngase la participación en clases también. Entonces, miren, lo que yo les decía es de que estaba viendo el documental donde justamente decían que el Spotify es como que lo que está revolucionando la industria y lo que ha permitido que el mercado nuevamente este, vuelva a crecer. De hecho, con este método, y a pesar que la gente como que uno pensaría de que no es tan efectivo, pero ellos han alcanzado ganancias superiores a las que tenían anteriormente, y yo diría que incluso no incurren en tantos gastos, ¿no? Ahora, lo que medio que yo alcancé a escuchar en el documental es que quien se está llevando el dinero no es el cantautor. Lo que yo alcancé a escuchar en el documental es que el dinero no se lo está llevando el artista, sino que se lo está llevando la empresa disquera, que es la que está llevando. Entonces los artistas están pues como que no están tan cómodos con que ellos producen,
pero que son las disqueras las que se están llevando las utilidades, por un lado. Por otro lado, también, dado que dicen que no recuerdo la cifra exacta, pero creo que eran como 260.000 canciones diarias, así, diarias que se están creando. Entonces, el volumen de canciones que se está creando, dice que usted tendría que estar 24/7 durante todo el año escuchando continuamente canciones para poder escuchar las canciones nuevas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que dice que como hay muchos artistas que recién están empezando, estos artistas realmente no tienen oportunidad en este modelo de negocio, porque los artistas más reconocidos son los que están reproduciendo, los que están dando ingresos, ¿verdad? Y que buenos artistas, pero no tan conocidos, no tienen tantas reproducciones y por lo tanto no ganan en este modelo de negocio. ¿Sí? Entonces esa es una de las quejas que vi en este documental, ¿no? En todo caso, nos sirve como ejemplo para un poco ver el modelo de negocio y ver cómo algo o cómo le monetizan un concepto que de repente en un principio era difícil de monetizar, ¿no? En este caso se monetiza a través de la publicidad y a través de la suscripción. Entonces es algo novedoso, ¿no? Prácticamente es como una radio digital, pero creo que lo conveniente de este modelo de negocio es que para el usuario escoge su menú musical, ¿sí? Entonces, y el mismo usuario es el que genera las tendencias musicales. Eso yo creo que es lo más rescatable de ahí. Antes de continuar, déjenme copiar aquí lo que me han puesto y déjenme ir a ponerle asistencia a el señor Ortiz, que recién ingresó. Entonces, si no le pongo asistencia, se va a quedar perjudicado. A ver, Ortiz. Ahí ya le puse asistencia. Ahí grabé. Ya, ahí grabó. Y por acá no está registrado. Bueno, entonces seguimos nosotros viendo pues cuáles son los dones humanos. Ya vimos autoconocimiento, ya vimos conciencia moral, imaginación creativa y estamos hablando de la imaginación creativa, ¿no? Que la imaginación creativa tiene que ser algo que nos nace y algo que nace desde nosotros. Y no recuerdo por qué nos fuimos al tema del Spotify. Ya, pero, ya me acuerdo por qué. Fue porque lo único que nosotros tenemos claro es que las cosas van a cambiar y que nosotros tenemos que adaptar. Es por eso allí, y ahí fue el ejemplo de cómo estas industrias se han ido adaptando, ¿no? A las nuevas condiciones. Otro don humano es la voluntad independiente, ¿sí? Dice, una vez que aplicamos el autoconocimiento, o sea que sabemos quiénes somos nosotros y tomamos conciencia de nuestros límites morales, es decir, que definimos cuál va a ser nuestros pilares de valores que nos van a limitar y nos van a guiar a tomar acciones, entonces proyectamos un futuro deseado. Es decir, que nosotros con esas herramientas que nos definen, nosotros podemos plantear un futuro en el cual nosotros queremos para nosotros, ¿no? Y ese futuro que nosotros queremos, pues es el desafío que nos va a obligar a trabajar para conseguirlo. Por lo tanto, una vez que ya tenemos todo esto, lo único que nos queda es tomar acción. Y tomar acción a veces es el punto donde los emprendimientos se caen, porque para eso hay que tener voluntad, ¿sí? Entonces, si uno no tiene voluntad, si nuestra voluntad es pobre, al primer obstáculo tiramos la toalla, ¿sí? Por lo tanto, una vez que nosotros ya sabemos lo que queremos para nosotros y sabemos que nos vamos
a topar con problemas, entonces nosotros con nuestra voluntad, ¿verdad? Vamos a lograr conseguir lo que nos proponemos. Y esto no es algo que nosotros nos vamos a obligar, esto es algo que nosotros vamos a decidir por nosotros mismos tomar ese cambio, ¿no? Entonces vamos a necesitar tener tener iniciativa. Bien, dice que el mejor modo de llegar a la acción proactiva, ¿verdad? Es decir, adelantando los problemas, es que nos enfoquemos en ampliar nuestro círculo de influencia. Aquí creo que hay un tema psicológico dentro de esto. Entonces debemos ampliar nuestro círculo de influencia para poder así reducir nuestro círculo de preocupaciones, ¿sí? Es decir, o más o menos traduciendo, mientras más gente nosotros conozcamos, ¿verdad? Más fácil va a ser resolver nuestros problemas. Por lo tanto, dice aquí que debemos de concentrarnos en aquellas cosas sobre las que sí tenemos control, ¿verdad? Entonces, debemos enfocarnos más en lo que nosotros dominamos, en lo que nosotros podemos lograr, o en lo que sí tenemos control, para reducir el nivel de ansiedad, ¿verdad? Ante aquellas cosas que son circunstanciales y que se escapan a nuestra posibilidad de cambiar, o sea, nuestro círculo de preocupación. Entonces tenemos un círculo de influencia que es las cosas que con nuestro trabajo y con nuestra voluntad podemos cambiar. Y hay otros temas que ya no dependen de nosotros, que ya dependen de agentes externos a nuestra voluntad, ¿verdad? Pero que nos preocupan y nos estresan. Nosotros poder crear una acción proactiva, debemos de enfocar nuestro pensamiento, evitando pensar en negativo y concentrando nuestras fuerzas en soluciones. En pocas palabras, lo que dice aquí, y no tiene nada que ver no tiene nada que ver con otro tipo de filosofías, pero a mí se me asemeja mucho, lo que dice allí, se me asemeja mucho a la ley de la atracción. Sí, no sé si ustedes han escuchado que la, la ley de la atracción, ¿verdad? Dice, hay un documental que se llama El Secreto, que habla también de eso allí. La ley de la atracción dice que tú atraes lo que sientes, lo que vibras, lo que piensas. Entonces aquí justamente dice esto, que si nosotros pensamos en todos los problemas que no están en nuestras manos, no vamos a tener problemas, pero que si nosotros pensamos en las cosas que sí podemos solucionar, entonces vamos a eliminar la ansiedad de nuestra vida, ¿no? No debe ser 100% así, pero de manera general funciona. Por lo tanto, la proactividad versus la reacción tiene que ver con los círculos de influencia y de preocupación. Tenemos nosotros que hacer crecer nuestro círculo de influencia, es decir, concentrarnos en las cosas que sí podemos resolver, y de esta manera nuestro círculo de influencia crece. Cuando nuestro círculo de influencia crece, es decir, que solucionamos todo lo que podemos hacer, nuestro círculo de preocupación disminuye. Esto se conoce como la acción proactiva, es decir, la energía positiva amplía el círculo de influencia, ¿verdad? Mientras más cosas hacemos, más expertos nos volvemos, más problemas solucionamos y las otras cosas a veces se van solucionando solas. Pero otra manera de pensar, y aquí de repente yo también peco de esto aquí, por ejemplo, estoy preocupado por esas tareas que tengo que hacer, si nosotros hacemos crecer el círculo de la preocupación, es decir, que nos enfocamos en las cosas en las cuales no tenemos control, las cosas que no tenemos control crecen y nuestro círculo de influencia, es decir, lo que sí tenemos control, disminuye, porque le estamos dando tiempo y energía a lo que nos preocupamos, en vez de darle tiempo y energía a lo que podemos solucionar. Eso se llama acción reactiva, ¿verdad? Y la energía negativa reduce el círculo de influencia. Entonces, no nos conviene mejor este modelo de pensamiento. Dice, la clave está entonces en definir claramente nuestra misión o visión personal al tomar conciencia de nuestra esencia y gustos personales. Soñar en grande y actuar proactivamente, ¿no? Entonces aquí está
una filosofía que nos están proponiendo allí, de que tomemos conciencia de nuestra misión y nuestra visión, ¿verdad? Que tomemos conciencia de cuáles son nuestros gustos, cuál es nuestra esencia, todo esto a nivel personal, y para poder conseguir los objetivos. Entonces esto queda aquí como una filosofía, algo que como debería de ser. Bien, dice, la clave para el autodesarrollo, para pensar en tu misión o tu visión personal, puedes comenzar reflexionando sobre las siguientes preguntas. Entonces vamos a ver, ¿quién eres? ¿O cómo puedes definirte? ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y finalmente, ¿cómo piensas hacerlo? ¿No? Entonces, de estas maneras, ustedes pueden lograr el, el conocimiento de ustedes mismos y lograr su crecimiento. Aquí me han puesto la participación en clase. Déjenme ver si anoté esa participación en clase. Creo que no ha anotado esa participación en clase. Vamos a volver a anotar. Ya, ahí la anoté. Y voy a grabar para que no se me pierda. Ya, entonces ahí me dice que me quedan 6 minutos, dicen, antes que se me cierre esta sesión. Entonces ya copié su asistencia, su participación. Y si se me cierra, nos volvemos a conectar. Y pienso yo que esta es una buena reflexión para saber quiénes son ustedes. Y muy probablemente, hasta a mí se me haría difícil responder a estas preguntas, pero son preguntas básicas para tener autoconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso se las copié allí en el chat. Ahí se las copié en el chat para que ustedes la respondan. Entonces, eh, como esto no puede ser en grupo, les voy a dejar ahí las preguntas y en la siguiente hora, ¿verdad? Voy a permitir de que los que quieran responder estas preguntas, ¿verdad? Los que quieran responder quiénes son o cómo se definen, qué quieren lograr, por qué y para qué y cómo lo piensan hacer. Quien responde a estas preguntas, pues entonces tiene participación en clase, ¿ya? Para hacerlos participar. Entonces, no las voy a hacer ahorita, las voy a hacer o en la siguiente sesión. Vayan copiándolas, vayan contestándolas y si las exponen en clase, pues tienen su puntito de participación. ¿Ya? Y ahí vamos analizando sus pensamientos, ¿no? Y les sugeriría que participen, ¿verdad? Siempre es bueno saber cómo piensan, porque aparte que se ganan el puntito, también les va a servir como para definir dónde están pisando hoy en día. ¿Sí? O sea, ¿quiénes son ustedes? ¿Sí? Eso es parte de ser el liderazgo, saber conocerse, autoconocerse. Entonces va a ser importante para ustedes. ¿Ya? Entonces en la siguiente clase la contestan y se hacen acreditar la participación en clase. Los que no lo quieren hacer porque tienen vergüenza o no saben qué contestar, igual también participen porque de esta manera van cogiendo práctica. ¿Sí? Así que están cordialmente invitados para participar después de que se me cierre esta sesión.
Bueno, como todavía nos quedan 4 minutos, sigamos avanzando y vamos hablando del conocimiento y la convicción. Dice, el compromiso en un proyecto emprendedor también se logra a través de la convicción, ¿no? A ustedes les debe haber pasado que tienen algún compañero, ¿verdad? O tienen alguien que dice, oye, ¿cómo piensas hacer eso? Y les dice, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces la convicción es como que esa fe de que algo va a suceder a pesar de que no se tiene realmente la certeza o las herramientas, ¿verdad? O las condiciones para saber qué va a ocurrir, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, tienen la convicción de que van a pasar el curso, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes no hacen tanto esfuerzo, pero dicen, no, es que yo voy a pasar, es que yo sé que voy a pasar. Es como que ya están, como que si tuvieran un sexto sentido que les indica que las cosas van a suceder así, ¿no? Y a mí también me ha pasado, a veces yo tengo las cosas en contra y yo digo, pero yo sé que no va a pasar así. Entonces, eso es la convicción, ¿no? Entonces, es importante también un emprendedor tiene que tener la convicción, es decir, tiene que tener la fe en sí mismo de que las cosas van a suceder. Dice, en el apartado anterior vimos que la convicción es uno de los desafíos que debe enfrentarse sobre la base de conocimientos adquiridos, ¿sí? Y a veces los conocimientos nos dicen una cosa y a veces la convicción nos dicen otras cosas, ¿no? Entonces, esa confianza que se tiene en uno mismo, como cuando ustedes dicen, yo lo voy a lograr, yo sé que voy a salir adelante, yo sé que de alguna manera saldré, esa es una confianza que ustedes tienen, o cuando ustedes dicen, por ejemplo, es que mi equipo lo va a hacer, es que mi equipo nunca me ha quedado mal, es que mi equipo siempre lo logra, es una confianza que tienen hacia los demás, ¿no? Entonces, eso viene a ser la, la convicción, es esa fe, esa confianza, ¿verdad?, que tienen en los demás. Ahora, esa fe por sí sola no es buena consejera. Siempre ustedes tienen que tener un as en la manga, que en este caso es el conocimiento. Entonces, el conocimiento sin fe, probablemente las cosas no salgan bien. Y la convicción sin conocimiento, probablemente las cosas no, estadísticamente hablando, no salgan bien. Pero el conocimiento y la convicción es una buena combinación para saber que lo que usted espera y aspira va a ocurrir. Dice, experiencia en red de contactos y especialización. Este es un punto que yo quería tratar anteriormente, pero que ya lo voy a tratar aquí. Y ahora nos queda menos un minuto, entonces se va a cerrar. Y cuando se cierre, pues nos volvemos a conectar, ¿no? Entonces ahí está, menos un minuto. Déjenme parar esto aquí. Ya le puse la asistencia al señor Ortiz, que llegó tarde, ¿verdad? Y cuando vengamos, toco ese tema y de allí los invito pues a responder las preguntas que les copié en el chat por participación en clase, ¿no? No es deber ni nada de eso, pero sí es algo que los va a ayudar a su autocrecimiento y autoconocimiento de ustedes. Veamos, dice menos de un minuto, me imagino que en cualquier momento se cierra. Ahí nos volvemos a conectar, creo que nadie más ha llegado tarde, entonces no tengo más asistencias que actualizar. Ya les